Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en el Gran Canal. El Gran Canal nos está dando grandes momentos de recorrido acuático, y hoy el tema propuesto es en la zona de Lord Byron. Cuando hablamos de la zona no es una zona de bares donde se movía Lord Byron, sino que es una zona de palacios. Entonces no sabía cómo definirlo, o sea, los palacios que estaban próximos a donde él normalmente vivía y con los que tenía relación de vecindad. Claro, todos estos personajes, imaginaros lo que fue para Venecia y lo que fue luego que ellos transmitieran la historia de sus aventuras y sus experiencias a lo largo, sobre todo, de toda Europa y en Inglaterra. Y luego todo eso lo que animó el espíritu, sobre todo el espíritu romántico de grandes viajeros que se acercaban allí para rememorar los recorridos, los episodios de todas estas personas. Luego también, como veíamos el otro día cuando se hablaba del Ángel de Fuego y de la Fenice de Venecia, pues hay que entender que ahí hay, como si dijéramos, distintas personas que desde distintas sensibilidades se acercan a Venecia. Unos lo hacen desde el punto de vista emocional, cual están muy, no sé si la palabra es muy enamorados o muy con ganas de compartirlo con su pareja, sea la pareja como sea, y les gusta sentir lo que puede tener de romanticismo un paseo en góndola y ver esos paseos. Otras personas lo hacen por el interés de la exuberancia pictórica que hay de grandes maestros que allí tuvieron sus talleres y en sus iglesias y palacios dejaron más plasmadas sus obras. Otros son los amantes de la música que quieren oír estrenos de obras o repetición de representaciones en un verdadero santuario como es la Fenice. Otros son los que desde el mundo de arte se acercan a la Bienal de Arte. Otros son los que se acercan a la Bienal de Arquitectura, que son fechas diferentes con relación a la Bienal de Arte. Entonces, Venecia siempre se está moviendo. Bueno, y otros, claro, otros van al casino de Venecia, al casino antiguo, al edificio, y al casino grande que hay en la isla de Lido. Y otros que irán pues simplemente por curiosidad, porque tampoco tenemos por qué estar investigando y indagando por qué se mueve la gente. Hay algunos que dicen porque me da la gana, tú porque has ido a Venecia, porque he querido. Y eso también es interesante. Volvemos al Ángel de Fuego, que sorprendentemente ha coincidido un autor ruso con esta obra en estos días de genuina turbulencia. Esta ópera estaba organizada originalmente en 3 actos y 11 escenas, pero finalmente se reorganizó en 5 actos y en 7 escenas. Renata es una joven que busca un amor perdido y reside en una posada. Rupert, un caballero errante, se encuentra con Renata en la posada. Ella le dice que desde su infancia ha estado enamorada de un ángel. Un ángel, Madiel, le animó a hacer buenas obras y a la edad de 17 años finalmente le pidió su amor físico. El ángel, en respuesta, brilló con furia, pero aceptó regresar en forma humana. Y después de la promesa de Madiel, Renata
había conocido al conde Heinrich von Hotterheim. Convencida de que este era el ángel que regresaba a la tierra, Renata inmediatamente se entregó a él. Un año después, Hotterheim se fue y, en negación, Renata le ruega a Rupert que le ayude a buscar a Hotterheim. Mientras los dos buscan a Hotterheim, Rupert pronto se enamora de Renata, aunque ella no comparte ese sentimiento que tiene el duque, y deciden recurrir a la hechicería para encontrar a Hotterheim, y se lanza un hechizo para recuperarlo. Luego se escuchan 3 golpes en la puerta y Renata asume que el hechizo ha funcionado y casi se vuelve loca ante la idea de que de Hotterheim regrese. Pero nadie está allí. Rupert y Renata buscan al poderoso hechicero Agrippa von Nettesheim y, una vez en su guarida, se encuentran con su negativa de ayudar y sus preocupaciones radican en que la Inquisición ya está investigando qué está pasando con los conjuros que se hacen allí. Rupert se entera de que finalmente ha encontrado al conde Heinrich von Hotterheim, pero que la ha rechazado. Ella ruega ser vengada, aprendiendo que él nunca fue un ángel, nunca fue el ángel ese ángel de fuego que ella había creído que era el amor de su vida. Rupert intenta vengarse por Renata batiéndose en un duelo con Hotterheim. El duelo es unilateral, ya que Hotterheim supera fácilmente a Rupert y lo hiere. Rupert y Renata se han mudado juntos, pero Renata ahora insiste en unirse en un convento para mejorarse o irse a un convento para mejorarse a sí misma y para el bien de su alma. Y hay un relieve cómico que involucra a Fausto y a Mefistófeles en una taberna, una escena de taberna utilizada para romper la oscura naturaleza sarcástica de la ópera, que a veces con esto pues se deja de lado. Renata está en el convento finalmente, donde los líderes de la iglesia le acusan de posesión diabólica, y a medida que se produce un intento de curar a Renata, todo el infierno esencialmente se desata, tanto en el escenario como en la orquesta, ya que todas las monjas también están poseídas, y ella es condenada por el inquisidor a ser quemada en la hoguera. Cuando oiga este desarrollo, mi amigo Varoufakis, no es Varoufakis el ministro, es otros, va a enloquecer si no la conoce la obra, porque es exactamente el tema que le gusta y con el que puede componer una canción musical de estas que pueden ser totalmente delirantes. El Ángel de Fuego, qué representaciones hacían en la Fenice de Venecia, ¿eh? Y estábamos pensando que estábamos inventando y que estábamos creando cosas cuando había grandes bellezas y grandes creaciones como esta obra que nos traspasa todo lo que es el amor, el desamor, el abandono, el engaño, la recuperación, la venganza, todas las cuestiones tan humanas, tan verdaderamente humanas y que hacen descalabrar a veces tantos cerebros y a tantas personas. Y nos volvemos al canal, al Palazzo Cibran Grimani, que está en la ribera izquierda. Este edificio tiene una elegante fachada de puro estilo pospaladiano, es decir, construida según los dictados del neoclasicismo, que tuvo un gran éxito en Venecia en la primera mitad del siglo XVIII. En realidad el edificio ya existía, al menos a finales del siglo XV, pero su reconstrucción, para la que se ha propuesto el nombre del arquitecto Giorgio Massari, data del año 1720-1740 y lo cambió desde cero. Las ventanas alargadas y el elegante sillar de la planta baja se acercarían a lo que era la normativa de entonces, y todo lo que es la compastura del conjunto y el patrón cuadrado empotrado entre las ventanas parecen presagiar ya lo que era el advenimiento del estilo neoclásico.
En el año 1818 pasó a ser propiedad de la familia Grimani, cuando la familia vendió su gran palacio en San Luca a la propiedad estatal y se trasladaron aquí, a la zona de Santo Tomás. Después de algunas décadas lo revendieron para volver a comprarlo en la segunda mitad del siglo XIX y mantener la propiedad hasta ahora. Hoy está en perfecto estado. Y entre sus muros vivió Filippo Gramini, que fue alcalde de Venecia entre 1895 y 1916, quien por su excelente gobierno fue apodado el alcalde de oro. El siguiente palazzo en la ribera izquierda es el Palazzo Dandolo, que es un hotel, el Hotel Danieli, anteriormente conocido como Palazzo Dandolo, es un hotel palaciego y fue construido a finales del siglo XIV por una de las familias Dandolo. El edificio principal está cercano a San Marcos y está adyacente a edificios construidos en los siglos XIV y XV. Y la estructura fue construida a finales del siglo XVI y era un lugar que sirvió, estaba subdividido en tres secciones, y el edificio sobre todo estaba destinado al hogar de encuentros sociales y a lujosas fiestas que se celebraron allí. En el siglo XVII la propiedad perteneció a las familias Mocénigo y Bernardo, quienes continuaron ofreciendo eventos sociales en la misma. Por ejemplo, es en esta propiedad en donde en 1629 se celebró la boda de Justiniana Mocénigo, era la mujer, con Lorenzo Justinian, durante la cual se presentó la obra teatral por el rapto de Proserpina del Giulio Storzi con música de Claudio Monteverdi. Imaginaos qué belleza, un regalo de bodas como este. Y estas dos familias aún eran las dueñas del edificio durante la caída de la República de Venecia en 1797. En el año 1822, con el Palazzo venido a menos, Giuseppe Daniel de Friuli, conocido como Danieli, alquiló el primer piso en 1822 ya como una casa de huéspedes. Y en 1824, apreciando el potencial que tenía como sitio de eventos, compró el edificio entero, lo restauró y lo convirtió en el Hotel Danieli. Varios artistas, escritores, músicos y otras celebridades se alojaron en este hotel. Vais a quedaros impresionados. Por eso he llamado a esto la zona de Lord Byron. Estuvieron Goethe, Wegner, Carlos Dickens, Byron, P.G. Guggenheim, Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Harrison Ford y Steven Spielberg. Y John Ruskin, que era el que elaboró esta defensa de la Venecia, de las rocas de Venecia, The Stones of Venice, se alojó en este mismo edificio cuando trabajaba en ese libro tan interesante. Una de las habitaciones más populares es la número 10, en donde la escritora francesa George Sand se alojó junto a su amante Alfred de Musset. Y en su autobiografía Historia de mi vida, en el capítulo Amor y genio, Sand cuenta los detalles de su estancia en la habitación. En el siglo XIX el hotel proveía a sus huéspedes de un acceso a la playa privada, y en 1895 la propiedad del edificio cambió de manos y los nuevos dueños la modernizaron con una extensa instalación eléctrica, agregando ascensores, calefacción central, y desde entonces el Danieli se considera un hotel de superlujo. En el siglo XIX se construyó un puente que anexionaba el hotel con el antiguo palacio construido en ese siglo, el cual era conocido esa zona como Casa Nova, y es parte del hotel desde el año 1903. Y ese mismo año el hotel pasó a estar bajo control de la recién fundada compañía italiana Grandi Alberghi, dueña de otros hoteles de lujo de Venecia y perteneciente a Giuseppe Volpi. Entre los años 46 y 48, tras ser demolidos algunos palacios adyacentes, el hotel fue muy ampliado.
y en estos terrenos fue donde se construyó el Danielino, un edificio nuevo cuya la fachada de mármol fue diseñada por Vigilio Bayot, que es un gran arquitecto también. En 2018 se realizaron varias tomas para la película El turista, de Johnny Depp y de Angelina Jolie como protagonistas. Ya sé que alguno de mis seguidores odian a Angelina Jolie, yo la venero. Y la suite que apareció en esta película fue en el pasado habitada también por celebridades como Proust y Balzac, lo cual es mencionado también en la película. Y en una de las escenas Johnny Depp trepa a las tejas del techo del hotel. Entre la arquitectura y los adornos, esta construcción del siglo XIV, convertida en hotel desde 1824, como os digo, tiene una fachada rosa con travesaños de mármol, torretas blancas y balcones con arcos puntiagudos. Y la característica arquitectónica principal es el patio de 4 pisos, cubierto con arcos de estilo gótico bizantino y ofreciendo luz natural. Y las escaleras con balaustres conectan el lobby con las habitaciones y las suites. Hay 204 habitaciones que se acceden desde el edificio central y se reparten en tres salas. El hotel tiene una chimenea enorme y la suite del Luxe es la más lujosa, tiene mobiliario que data del siglo XVIII y los frescos mismos de la misma época están pintados por el artista veneciano Jacopo Guariana. Y en el balcón se encuentra una tienda como si decirlo, una tienda también de máscaras venecianas, mientras que el restaurante ofrece en la entrada arcos con arañas de vidrio veneciano. Es todo muy, muy, muy espectacular. Y el restaurante de la azotea ofrece unas vistas pues excepcionales de Venecia y de la laguna, pero claro, aquí hay que tener reserva y hay que tener cartera. En la ribera izquierda, el Palazzo Dolfin. Es un palacio que está ya cerca del puente de Rialto y a un costado del Palazzo Bembo. Es una obra del siglo XVI de Jacopo Sansovino, profundamente modificada en el siglo XVIII por Giannino Selva, y ahora es la sede veneciana del Banco de Italia. Allí se ve BI, Banco de Italia, se ve en los postecitos de amarre de los barcos. El Palacio Delfín Manin es un edificio construido por la familia Delfín, de los llamados Longi de Venecia, y que decidieron renovar las antiguas casas medievales que tenían de arquitectura gótica bizantina y que habían pertenecido a su familia desde el medievo temprano. Es a partir de aquí, de 2 edificios de la época medieval, donde se alzó esta nueva estructura, y quien comandó el proyecto fue el podestá de Verona, el alto cargo de Verona, que era don Juan Delfín. Para la construcción, iniciada en 1536, fueron gastados 30.000 ducados, cifra en aquella época muy elevada, en un edificio ideado según los criterios de la nueva arquitectura renacentista, pues era necesario dar impronta de una gran majestuosidad y de modernidad. Como parte del palacio se construyó un hermoso teatro que sirvió de lugar de recreo para la aristocracia veneciana y que acoge importantes frescos de Giambattista Tiepolo. A partir de 1801 el Palacio Delfín se convirtió en la residencia de la familia Manin, a la cual pertenecía el dogo Ludovico Manin, por voluntad del cual el palacio sufrió importantes modificaciones y reconstrucciones internas. Para estas modificaciones fue requerida la mano de Gian Antonio Selva, que eliminó el patio interior, las tiendas o bodegas que había en el subtropico, en el subsótano, y sustituyó la escalinata de acceso por una más suntuosa, de acuerdo con el estilo de la arquitectura neoclásica. Selva tenía previsto rehacer la fachada, pero la presión pública de la época, que estaba en contra de la destrucción de la elegante obra de Sansovino,
le hizo abandonar la idea. Manin, de origen friuliano, fue el último dogo de la República de Venecia y era poseedor de una impresionante fortuna, pero también tenía un carácter débil y indeciso. Por ello, no supo oponerse al ultimátum de Napoleón, que poco podía hacer, y el 12 de mayo de 1797 aceptó la caída de la República de Venecia ante el ejército francés, que ya tomó la ciudad 4 días después. Luego, después de este triste evento, Manin vivió los últimos 5 años de su vida recluida en el palacio, alejado de todos y despreciado por el pueblo, que nunca aprobó el gesto de su derrota. El palacio permaneció en manos de la familia Manin hasta finales del año 1867, cuando la cedió a la Banca Nacional del Reino, y ahora es la sede veneciana, como os he dicho, de la Banca de Italia, y algunas reparaciones se llevaron a cabo desde 1968 a 1971, y la última restauración concluyó a finales del año 2002. La fachada, como os he dicho, fue realizada en los años 538-547 por Jacopo Sansovino, que es el autor del Palacio Corner, también en el Gran Canal, y se caracteriza por el blanco de la piedra de Istria y por los amplios vanos también de medio punto. El pórtico de la planta baja consta de 6 arcos, entre los que hay 7 pilares de estilo dórico que sirven de base para las columnas jónicas del segundo piso y las corrientes corintias del tercero, siguiendo el sistema clásico de superposición de los diferentes órdenes arquitectónicos que se consagraron en el Renacimiento italiano. Esto ya lo hemos ido viendo en gran parte de los palacios. Y las 2 plantas superiores ofrecen ventanales de medio punto con balaustras, con 4 ventanas sobre los 2 arcos centrales de la planta baja que señalan la situación de los salones, y las esquinas están rematadas por pilastras de refuerzo. Una gran cornisa descansa sobre modillones que cierra la fachada por arriba, y en el interior, los interiores o interior posee un gran valor artístico por las obras de Giambattista Tiepolo, que probablemente lo realizó entre los años 1725-1730 o ya en la década de los 40, con motivo del matrimonio de Ludovico Manin con Elisabetta Grimani. El palacio tiene un patio modificado en varias ocasiones con una escalera que conducía en otro tiempo a lo que eran los pisos superiores. Seguimos avanzando y estamos en el Palazzo Marcello dei Leoni, en la ribera izquierda. Es un edificio de 3 plantas que hoy parece algo desnudo, que se encuentra en el punto de tránsito de la telecabina de San Tomás. Es el resultado de una reestructuración del siglo XVII, tal vez que debió ser ciertamente más importante, dado que es mencionado por los cronistas del siglo XVI, como apto también para albergar grandes fiestas y como contenedor de una importante galería privada que incluía obras de Giorgione, de Tiziano y de Giovanni Bellini. El palacio toma su nombre de la presencia en los laterales del portal, casi a pie de calle, de 2 relieves medievales en piedra de Istia, quizá procedentes de la antigua iglesia de San Tomás, que representan 2 leones románicos, uno de los cuales, el de la derecha, tiene en sus garras una especie de pequeño dragón en forma de águila. Sin embargo, algunos creen que el apodo le viene de un león vivo traído del este y dejado libre en el jardín, porque también estos venecianos ricachones eran muy exóticos. Y dentro de sus muros vivió y trabajó el historiador y estudioso Pompeo Molmentini, que vivió entre 1852 y 1928, entonces senador de la República Italiana y autor de la historia de Venecia en la vida privada desde sus orígenes hasta la caída de la República, un libro muy interesante.
Seguimos avanzando y llegamos al Palazzo Mocenigo detto il Nero, dicho el negro, en la ribera derecha. Palazzo, los palacios que hay al lado, lo importante de este palacio, porque os iba a decir los palacios que tienen al lado, pero son los que hemos venido recorriendo hasta llegar aquí. Lo importante es que fue ocupado por el poeta inglés Lord Byron, que vivió desde 1788 y 1824, cuando vivía en Venecia. El Palazzo Mocenigo original constaba de 4 edificios diferentes construidos por la familia Mocenigo, 7 de los cuales habían sido miembros de esta familia, habían sido dux venecianos, duques de Venecia. Y el Palacio Mocenigo fue construido por Albize Mocenigo alrededor del año 1579. En 1788 los palacios individuales fueron conectados por Albizzi Giovanni Mocenigo, quien fue procurador de la Catedral de San Marcos y más tarde dogo, para formar un complejo de edificios con 40 habitaciones que se usaba para entretenimiento, para huéspedes y para hay un cuadro que también nos recuerda la habitación que tenía Lord Byron en el Palacio de Mocenigo, rodeado de los cuadros de los dogos, algunos de ellos de Tiziano, y donde se pasaba y horas escribiendo con un perro negro que tenía, ¿no? El perro está de espaldas, no sabemos qué raza era. Lord Byron, ya como os digo, permaneció en la parte derecha del Palacio Central, y el Palacio Mocenigo pasó a manos de la familia Mocenigo en finales del siglo XIX y volvió a cambiar de manos en 1929 y se puso a la venta en el año 2005. El siguiente palacio es la ribera izquierda, es el Palacio Justinian Pérsico. Es un edificio donde desemboca el río de San Tomás, no lejos del Palacio Tepolo y frente a los palacios Mocenigo. Es un hermoso edificio renacentista de las primeras décadas del siglo XVI, cuya espaciosa fachada, aunque enlucida de rojo y sin ningún revestimiento de mármol, está influenciada por los caminos de los lombardos en la forma de las ventanas arqueadas, por sus diseños, quería decir, y en la delicadeza de las cofias que lo coronan y las elegancias de las proporciones. En el centro de los pisos superiores hay 2 balcones con 4 luces. El palacio, que perteneció a los Justinian, una de las familias más importantes de la nobleza veneciana, pasó luego a la familia Pérsico, o da Pérsico, pues Justinian Pérsico, originaria de Bergamasco y agregada a la aristocracia veneciana el 18 de mayo de 1685, después del pago, se comprabas tu nobleza, después del pago habitual de 100.000 ducados a la República, y en el año 1818 reconfirmado con el título de conde por el emperador de Austria, cuando Austria pasó de manos francesas a manos austríacas. Perdón, cuando Venecia pasó de manos francesas, después de Napoleón, a manos austríacas. La portada, inspirada en la obra de Mario Cudossi, pero no tenemos que decir que sea de él, se remonta al siglo XVI. Es uno de los edificios venecianos construido en estilo renacentista y como tal prefiere grandes superficies con líneas esenciales y se caracteriza, como os digo, por ese enlucido rojo vivo sobre el que destacan las ventanas centrales de 4 luces superpuestas, flanqueadas por pares de ventanas de una sola luz, y los marcos están con remaches que son muy valiosos, y la fachada trasera del edificio es poco interesante y da a un gran jardín. Pues esta era la zona por la que se movía Lord Byron y donde se sentaba allí a escribir y a relatar todos esos grandes relatos que nos ha dejado. Qué fuente de inspiración fue el Gran Canal, fue esa Venecia de los palacios que siempre se nos descubre y que nos hace vibrar día a día. Parece mentira que un tramo de un gran canal, que no es, estamos recorriéndolo durante muchos días,
pero no es una absoluta bestialidad en recorrido poder albergar tanta belleza. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos acercado esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast